Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Como bien habíamos prometido, una interesante invitada con un tema sumamente interesante también. Aquí en este espacio Algo Más que Vivir, que se transmite cada sábado a partir de las 5 de la tarde por BTV. Nos acompaña la doctora Máxima Pichardo León, quien es oncohematóloga pediatra. Buenas tardes, doctora. Bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Robert, en la tarde de hoy. Así es. Como bien había anunciado, oncohematología, ¿qué es esto, doctora? ¿De qué se encarga? Bueno, la oncohematología se encarga de estudiar los pacientes oncológicos y hematológicos. Pero a nivel pediátrico. Su área es la pediatría. Exacto. ¿Cuáles son las enfermedades oncológicas más comunes en los pacientitos, estos pacientitos pediátricos? Si hablamos de lo que son las hematologías, la parte hematológica, perdón, hablamos de la leucemia y luego los linfomas. Si hablamos de la parte oncológica, hablamos de primera instancia lo que son los tumores cerebrales, seguido por tumores de hueso, que será osteosarcoma o sarcomas de partes blandas, y tumores abdominales. ¿De qué va a depender esta detección temprana en estos pacientitos pediátricos, doctora? Bueno, va a depender de que los padres continúen llevando a sus pacientes o sus hijos a tiempo a la consulta pediátrica. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir haciendo lo que es la educación continua en la pediatría. Porque ahora mismo todos los padres llevan a los niños cuando el niño está enfermo, tiene una masa, tiene un dolor. Pero debemos recordar que tenemos que hacer una consulta de rutina cada 6 meses o anual. Si nosotros controlamos la parte pediátrica en lo que es las evaluaciones de seguimiento y el pediatra identifica un signo o síntoma, a tiempo, una atención, ¿qué hace? Refiere el hematólogo, al oncólogo o al hemato-oncólogo o al oncohematólogo. Ok, pero ¿y cuáles serían entonces estas señales o signos o síntomas en estas enfermedades oncológicas y hematológicas, doctora? ¿Qué me debe a mí llamar la atención, poner la alerta de que mi hijo está cruzando por este camino? Ok, primero un paciente que tiene más de 6 semanas, que no mejora, con fiebre, mejora la primera semana, luego con una semana bien y la otra continúa. Si vemos ese lapso de 6 semanas que no mejora, podemos pensar en un paciente que debe ser referido a hematología. Un paciente que tenga sangrado, moretones, sangrado en la encía o nasal y moretones en el cuerpo sin ninguna causa. Un paciente que duerma... Perdón, doctora, despacito esta parte de los pacientes con moretones sin ninguna causa. Sin golpes. Sin golpe, sangrado en las encías y en la nariz. Okay. Ya hay en el departamento correspondiente como otorrino, nos da el soporte. Entonces, si debe de continuar lo que es el departamento de oncohematología, entonces se refiere. Muy bien. Cuando se detectan estas enfermedades, ¿tienen buen pronóstico los pacientes? Si lo diagnosticamos a edades tempranas, sí. Pacientes que vienen en etapas tardías, ya con lesiones en otros órganos, o sea, como dice metástasis, entonces el pronóstico es diferente porque ya sería un paciente que va a caer en recaída, en un paciente que va a caer en paliativo. El tratamiento que se le daría es un tratamiento paliativo, un paciente con diagnóstico temprano, como muy bien lo decimos las oncohematólogas pediatras, que un diagnóstico temprano tenemos un buen pronóstico. O sea, el tratamiento sería más flexible, mucho mejor, no tan flexible, sino con los padres. Con los niños no. Pero realmente en etapa temprano el paciente casi siempre está libre de enfermedad y en una vida normal. Pero como que no me cabe la idea, doctora, que un pacientito pueda llegar en etapa tardía a una consulta por ser un niño específicamente, porque se supone que los padres deben tener esta preocupación de llevar de manera oportuna, como usted bien ha dicho, a sus hijos al médico, hasta los chequeos rutinarios. Bueno, realmente si no llegan pacientes en etapa tardía, porque hay niños que lo dicen al papá que tienen algún síntoma o que se sienten algo, los papás entienden que es normal, lo medican en casa, hasta que el paciente llega ya, que no aguanta, que tiene que llevar 2 días o 3 veces a la emergencia, ya el mismo pediatra dice, pero ese niño ha venido a la emergencia 2 veces, ya hay que ingresarlo para investigar. En la investigación lo encontramos, por eso te hice mucho hincapié de que ahora mismo nosotros no están tomando mucho en cuenta, y por lo menos el sector privado, de que sus empleados tienen hijos.
Deben de Ok. tomar en cuenta de que si un padre tiene una consulta de rutina o hacerlo por obligación, no Ajá. solamente cuando va a un colegio, que tiene que hacer un certificado o tiene que evaluarse, deben llevar el paciente al niño a la consulta, porque ahí es que ahí es que estamos perdiendo el paciente. O sea, el paciente no está yendo a una consulta de 3 meses, de 6 meses o del año. Sí. O sea, el paciente lo diagnosticamos o que llegó a la emergencia grave, o que está en pediatría, o que está en UCI, busquen al oncólogo, busquen al hematólogo, que tenemos un paciente aquí. Muy bien. Pero como tú bien dices, o sea, te choca a ti, Sí, me choca a mí bastante, cuando sí. lo veo, pero realmente los padres a veces se confían, medican al niño en casa, Ujú. hasta que ya el niño no aguanta o la enfermedad ya no sabe qué más presentarle y llega a Sí. la emergencia. Doctora, en la edad pediátrica también existen estos cánceres agresivos. ¿Se podría hablar? Sí, sí, ¿Cuáles, claro. cuáles serían los más agresivos en pediatría? Bueno, realmente todos, dependiendo de la etapa, pero, por ejemplo, los tumores cerebrales, que son los pacientes que se levantan en la mañana, con vómitos matutinos, y aparte de esto, Perdón, doctora, que usted está dando unos datos de ver. O sea, un vómito no es cualquier cosa en un pacientito en edad pediátrica. Y no es que a veces dice que la leche no le prueba. no, La fórmula, como Exacto. dicen. Supuestamente no le Los prueba. pacientes pediátricos con un probable tumor cerebral se levantan en la mañana, refieren dolor de cabeza y inician con vómitos. O un paciente que está contigo y comienza a hablar cosas como que no tiene sentido. Tú dices, Sí. pero ese paciente, o sea, como no entiendo lo que hablamos. Y también un paciente que dice, me duele la cabeza, que por eso de una vez se manda a oftalmología y a neurología. Ahí casi siempre neurología hace su tomografía, llama al departamento correspondiente, que es neurocirugía, y ya cuando sale el diagnóstico es mío, porque ya sería un tumor cerebral. También los sarcomas de parte blanda o osteosarcoma, que son tumores de hueso, Sí. donde el niño está cojo, que me duele, que entonces también tenemos una parte que maneja ¿no? el dolor, cuando crece duele. Sí, pero hay un dolor que es del crecimiento y un Ajá. dolor oncológico. Pero es lo que le digo, usted está dando unos datos sumamente interesantes. Un niño cojo, la madre siempre va a decir, quizás se dio un golpecito por ahí. Exacto. O un niño que esté hablando, quizás sin una coherencia en lo que dice, no, porque él es chiquito. Y todo esto pueden ser señales Exacto. de que algo anda mal oncológicamente. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros le sugerimos siempre que llevan al paciente a la consulta, para que el pediatra cuando lo evalúe, si entiende que debe intervenir otro médico especialista, se refiera a la consulta y no sea básicamente un paciente que llegue a la emergencia, sino un paciente que podamos evaluar o tomar una conducta a tiempo y temprano. Muy bien. Doctora, nos vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Se está detectando más enfermedades oncológicas en la edad pediátrica porque se están haciendo más diagnósticos o hay otro factor que está influyendo de esta detección porque se dice que el número se ha incrementado en nuestro país? Si usted nos puede tocar este tópico al regreso de la pausa. Okay. Pausamos, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Pichardo, aquí en este espacio, en este sábado, hablando acerca de las enfermedades oncológicas y hematológicas en la edad pediátrica. Le decía a la doctora cuando nos fuimos a la pausa, me está diciendo cosas que los padres podemos ver normales en nuestros hijos, sin embargo, puede que haya una enfermedad. Cojear, que la gente siempre lo relaciona con que se dio un golpe, algún golpecito, es muchacho, brinca mucho. Los vómitos, no, es que la fórmula o la leche le está cayendo mal. Es lo que uno escucha decir muy a menudo. Sin embargo, puede esto ser inicio o señal de algo hematológico o oncológico, doctora, según lo que usted decía. Exacto. Entonces, el índice de casos que estamos viendo hoy en día en nuestro país, se habla de que se han incrementado las enfermedades cancerígenas en edad pediátrica. ¿Se está detectando más porque se están haciendo más diagnósticos o realmente se ha incrementado, doctora? Realmente se ha incrementado porque
tenemos desde el año, a finales del 2023, más acercamiento a la parte pediátrica, a las UNAP, a centros de tercer nivel o de segundo nivel que ven más pacientes, como a la parte rural, recordándole cuáles son los signos y síntomas del cáncer infantil. O sea, estamos muy enfocados en la parte de detección temprano, lo que es la detección, que recuerden que es un mejor pronóstico. Y realmente se ha puesto de parte de nosotros lo que es el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio. O sea, han enfocado en nosotros de los últimos años, porque realmente si muy bien sabemos que es mejor tener una salud con un diagnóstico a temprana edad, porque en pediatría no podemos hablar de lo que es la prevención, sino la detección. La detección, sí. Tenemos un mejor soporte. Ya cuando un paciente es un paciente en etapa 4, el aumento económico, o sea, es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Y también la parte familiar y emocional es devastadora. Entonces, al nosotros educar más a toda esa población, que hemos trabajado básicamente un año y medio, los pacientes no han llegado en etapa más temprano. ¿Cuál es la población que falta? Los padres. Y realmente, Robert, te felicito porque realmente en este tema, en tu programa, el día de hoy que me invitaste, es lo que le llega a la población. Sí. Y es lo que debemos trabajar. Ahora hay que trabajar con los padres. Ya los médicos recordaron, los médicos familiares, los que están en los médicos generales, los que están en UNAP, los mismos pediatras, porque tenemos que ver un gabinete de diagnóstico al momento de nosotros ver un paciente de frente, porque siempre decimos en la medicina que lo que no se piensa no se diagnostica. Así es. Entonces hemos trabajado más en esa parte. Entonces, por eso nosotros hemos asumido que ha ido en aumento. Porque hemos trabajado, mire, recuerde que un paciente que tenga adenopatía en el cuello, que le duele un pie, o sea, trabajando por centros y por hospitales, creo que nosotros por eso han llegado más los pacientes a tiempo. Y que le hemos abierto un poco más la puerta. Muy bien. A los centros de tercer nivel, porque tú sabes muy bien que en los hospitales, al tener muy bajos recursos y necesitan referir a un paciente, se vuelve un caos. Y ya podernos llamarnos directamente, porque hay que referir a un paciente, no es lo mismo como antes, que nosotros, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Tenemos un caos. No, realmente también nos hemos puesto muy a disposición a recibir un paciente que nos puedan llamar directamente el pediatra, el médico general o el médico familiar. Muy bien. Doctora, ¿qué debería tomar en cuenta un pediatra? ¿A los pacientes pediátricos se le debería tratar como a los adultos en el sentido de hacerse ciertas pruebas de rutina? No, porque recuerda bien que el paciente adulto nosotros hacemos prevención. Sabiendo lo que estamos buscando. Un paciente pediátrico es más hacerle sus estudios de seguimiento y evaluaciones para ver si encontramos algo que nos dice, hay que mandarlo al oncólogo por lo menos 6 meses para que lo vigile. Hay que mandarlo a un hematólogo por lo menos los primeros 3 o 5 o 6 meses por si acaso. O sea, para nosotros poder detectar. Entonces, básicamente no, realmente. Pero entonces el pediatra lo que da es como una, diríamos, una observación de esto que usted ha terminado de decir, 6 meses, 5 meses, para investigar. No, cuando el pediatra ve el paciente y entiende que debe ir a oncología o hematología, no lo refiere, y nosotros como oncólogo, hematólogo, por lo que vio el pediatra, nosotros hacemos el seguimiento. No el departamento de pediatría. Si vemos que ya el paciente cumple 1 año y decimos, no, mira, ya el paciente no hicimos toda la prueba, todo lo que pensamos, toda la historia que nos enviaste, no, va a tu consulta, pero ya la pediatra se queda con el ojo con ese paciente. Muy bien. Doctora, cuando los padres reciben estos diagnósticos con estos pacientes pediátricos, ¿son abordados en el área de la psicología también? Sí, mira, cuando yo doy la consulta con el momento que me llega el estudio de fuera, que hacemos todos, el de aquí y el que va afuera. Ese mismo día, el departamento de psicología está conmigo en la consulta, donde se pasa primero a los padres, se le da un diagnóstico y luego se pasa al niño. Al niño se le explica hasta donde nosotros entendemos que él debe de saber por qué está yendo al hospital, por qué lo están pullando, o sea, más o menos. Si es un paciente adolescente, obligatoriamente tenemos que dar el diagnóstico, porque como la tecnología está tan avanzada, ellos van a escuchar para buscar. Claro. Entonces, como ellos vienen a preguntarnos, vamos a decirle las cosas como son desde el inicio,
para que después esos muchachos no vengan rebeldes. Entonces, esa es una terapia solamente con ellos. Pero durante todo el tratamiento, psicología, ingresado o no ingresado, tiene que estar involucrado psicología con los padres, hermanos y, o sea, todo el que viva, abuelo, el tío, el que viva en la casa. Porque también el niño va a llevar una rutina. Sí. Y dependiendo de dónde se quede, porque a veces los padres no pueden cuidar o tienen que ir al centro, porque no puede un padre, tienen que tener la misma logística todo el equipo. Usted decía algo muy importante y es que cuando los padres reciben esa noticia, esta frustración que les llega, esa parte de la negación también al mismo tiempo, de que sus hijos estén atravesando por una situación como esta, de enfrentar un cáncer, que a veces tienen que darle radio. Hablemos un poquito del tratamiento, doctora, pero cuando el cuidado es paliativo en un paciente pediátrico, ¿qué nos puedes decir? Bueno, cuando es paliativo el tratamiento es una situación difícil para el padre, porque entiende que ya le estamos dando, como dice muy bien el tratamiento, paliar los síntomas. O sea, si el niño tiene vómito, medicamento para los vómitos. Si tiene dolor, medicamento para el dolor. La quimio que se le da, que casi siempre que son vía oral, no son curativas, sino para ver si ya el tumor cede un poco. Pero realmente es una situación difícil para los padres, porque realmente es muy difícil ver partir un hijo. Sí, entonces, bastante. Ahí el departamento de psicología está muy involucrado. Si tienen que ir a la casa, van a la casa. Si el psicólogo tiene que dar un tratamiento en la casa o tiene que el departamento de clínica del dolor, también lo hacemos. Entonces, ahí a veces cuando los pacientes fallecen, los mismos padres van al centro, nos dan las gracias, o sea, por el apoyo que le dimos, y se queda abierta la consulta de los padres y de los hermanos. Por si acaso ellos entienden que deben ir a la consulta, porque ya nosotros conocemos la historia. Sí. Es más fácil para la psicóloga manejarlo ahí que yo vaya a un psicólogo desde cero. Le escuché hablar también de un tópico muy importante de cómo manejan estos casos ya en la etapa final, porque a veces están dos pacientitos en una misma habitación, dos niños que entienden poco esto de la partida o la muerte. Esa parte yo quisiera que les pusiera a nuestros televidentes, de que a veces tienen que tener cierto manejo con los familiares y con los mismos niños. Exacto, cuando hay pacientitos que siempre están juntos, que te dicen, no, yo quiero estar con mi amiguita en el tratamiento, pero ese paciente está mal. Nosotros dejamos que ellos se duerman y se movilicen en otra habitación si entendemos que la pacientita va a fallecer. ¿Por qué? Porque entonces la madre que le queda a la niña viva o el niño vivo, entonces se traumatiza. El niño, o sea, está buscando, entonces dice, no, que tu amiguita viene mañana, que viene pasado. Y luego se habla con la madre de la que tiene el paciente vivo y se le explica, mira, se movilizó la niña para que tú no vieras todo el movimiento y también tu parte psicológica se mantenga. O sea, siempre se le aborda. ¿Por qué? Porque ellos hacen una comunidad. Sí, en la parte oncológica se buscan que si tú tienes quimio, que préstame la tuya, yo te doy la mía, o sea, cuando le faltan, o que el seguro está esperando que le entreguen, bueno, ellos se lo intercambian. Entonces no lo podemos decir para que cuando ellos lleguen, se impacte, bueno, pero la doctora no vino, no dijo que no está. Sí. Realmente, o sea, uno se lo comenta para que el momento que vean todo el grupo y falte un amiguito o un padre, ellos sepan la situación. Es un momento de verdad muy difícil. Manejar. Yo felicito a los tanatólogos, a los psicooncólogos también, que trabajan estos casos y más cuando se trata de niños como decíamos al inicio. Pero yo quiero dejar a propósito de lo que usted ha dicho, doctora, porque las enfermedades oncológicas son crónicas, catastróficas y costosas. Los seguros, ¿cómo están manejando estos casos? ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Pero nos vamos a la pausa. Al regreso usted nos dará estos detalles. Pausamos. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. De verdad, uno está así tan sobrio con este tema porque es bastante sensible. Doctora, dijo un escritor en una ocasión que el hombre vive más por esperanza
que por pan, haciendo referencia de lo importante que es estar esperanzado. Y si una persona tiene alguna enfermedad, si le dicen, tu seguro te cubre, tiene un poquito de esperanza. ¿Cómo los seguros de salud están manejando estos casos oncológicos con los niños? Bueno, realmente te voy a comentar que los seguros ahora mismo tienen muy buena respuesta. Lo único que ellos duran algunos de 7 a 10 días para responder, pero sí no tienen muy buena cobertura. Ahora mismo lo que es SENASA tiene la mejor cobertura entre todos los seguros, independientemente de los privados, pero realmente no están respondiendo. Existen algunos medicamentos que son las inmunoterapias, que a veces ya esos son pacientes que están en recaída, que se liberó de la enfermedad y vuelve a recaer. Pero realmente el programa de alto costo entra a los niños porque tiene una lista, pero también priorizan y realmente ellos lo cubren. ¿Qué tan frecuentes son las recidivas? O sea, del retorno del cáncer. Bueno, como te dije, depende de la etapa que el paciente llegue. Si llega en etapa 1, 2, 3, realmente casi el que llega en etapa 1 o 2 puede que no tenga recaída. Porque el seguimiento es estricto. Todos esos pacientes, los primeros 5 años, esos pacientes tienen que ir mensual. Los primeros 5 años. Ajá, ponemos cada 3 meses, depende de cómo vaya el paciente evolucionando. Decidimos ir agregándole cada 3 meses, cada 4, cada 5, cada 6, depende. Pero realmente depende en qué etapa llegó el paciente, cómo se trató, cómo se comportó durante el tratamiento, si era un paciente que siempre iba a su tratamiento, que no faltaba o que se enfermaba, o sea, depende mucho de cómo es el manejo. Muy bien. Doctora, en los pacientes pediátricos, ¿cuándo dar quimio? ¿Cuándo dar radio? ¿Cuándo también mantener en la parte de una vigilancia a este paciente? Bueno, realmente el tratamiento de quimio radio depende mucho del diagnóstico. Faltó uno. ¿Cuándo operar o la cirugía? Exacto. Depende mucho, o sea, después de la cirugía o de la aspirada de médula ósea, que es realmente cuando tomamos la muestra de la sangre del hueso, dependiendo de ese diagnóstico, nosotros nos sentamos y decimos si va a radio, si va a quimio. Y si es un paciente que, por ejemplo, un tumor renal, si decidimos dar quimio primero para reducir y luego operar, que sería un tumor renal, que sería un tumor de Wilms. Depende mucho de lo que nos llegue el momento, lo que tenemos en la mesa. En sentar al comité a discutir qué vamos a hacer con el paciente. Wow. Tremendo. Sí, esto es una enfermedad multidisciplinaria. Sí, sí. Porque el equipo tiene que hablar lo mismo, porque tenemos que tener una conducta. Idioma, exacto, tenemos que tener la misma conducta, pero si una emergencia no vamos a hacer un comité, o sea, no vamos a discutir. ¿La emergencia cuál es? Mira, hay que operar, operen. Aunque es un punto quizás que no tengamos ahora mismo, pero más o menos se tiene un promedio de cuántos pacientes pediátricos tienen cáncer en la República Dominicana. Bueno, mira, realmente nosotros estamos trabajando en lo que son las estadísticas. Desde el año pasado salió un boletín, creo que el jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, de 339. Pero realmente están intentando de que todo esté organizado, que esté por hospitales, y eso que estamos trabajando. Realmente necesitamos que se hagan las estadísticas, independientemente, no solamente pediátrico, que se haga en cervix, en mama, o sea, que se haga a nivel para que nosotros, dependiendo de esas estadísticas, es que los seguros médicos van a ver si hace mayor cobertura, que tienen que hacer más cobertura, pero ellos necesitan un número. Entonces, básicamente por eso se está trabajando, intentando tener todas las estadísticas de los hospitales que manejan oncología. Bueno, yo quiero felicitarla por el tremendo trabajo que usted junto a su equipo realizan y todos aquellos que trabajan con niños, más con estos cánceres, porque hasta en los adultos el cáncer es un terror, el cáncer destruye a las personas, destruye su economía, a pesar de los grandes avances que hoy en día se tiene con la medicina, pero cuando a una gente le hablan de cáncer, entra fácilmente en depresión. Exacto. Y yo decía que los niños a veces no saben a lo que ellos se están enfrentando, pero los padres sí. Entonces este sufrimiento como que se traslada, esa angustia a los padres, que aunque ellos quieran sonreír
frente a sus hijos siempre va a salir una lágrima, porque ellos sí saben a qué se están enfrentando. Doctora, ¿cómo la gente puede seguirla en sus redes sociales? Y si nos puedes indicar dónde se encuentra usted laborando. Bueno, realmente mis redes sociales son la doctora Máxima Pichardo. Igual ahí tenemos un link que ustedes pueden agendar y sale los centros que elaboro y ubicaciones. Trabajo en el este, en el Centro Médico Punta Cana, Rodi La Romana, esa es la parte del este. En el norte estoy en San Francisco de Macorís, en Cosén. Y aquí en Santo Domingo trabajo en lo que es la Clínica Abreu, la Plaza de la Salud, y también como en el Centro Oncológico Heriberto Peter. ¿Alguna recomendación final a los padres que han estado en la sintonía con nosotros? Bueno, que por favor lleven su niño a la consulta de seguimiento. Si tienen que tomar algún permiso que le permiten la tarde, por ejemplo, mi consulta son luego de las 4 de la tarde. Por lo mismo, porque a veces hay pacientes que pueden salir, padres que pueden salir a las 2 de la tarde, pero que no dejen de llegar a casa, evaluar al paciente, a su hijo, perdón, y puedan ustedes ver algún signo o síntoma que ustedes más que nosotros como médicos conocen, nos ayuden a nosotros a diagnosticar a un paciente a tiempo. Muy bien. Primero nuestros hijos, luego el trabajo. Así es. Doctora Pichardo, una vez más el agradecimiento por estar aquí con nosotros y compartir estas interesantísimas informaciones de prevención y tratamiento en lo que tiene que ver con la salud. Ustedes, gracias por habernos sintonizado, por haber estado ahí con nosotros, sintonizando el espacio Algo Más que Vivir. Que tengan todos muy buen fin de semana. Pásenla bien.